Saludos familia, bienvenidos una vez más a Sin Manual, un podcast para la familia que llega a ustedes gracias a la Cooperativa de Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Y antes de comenzar esto es un podcast que yo sé que va a ser memorable, pero antes de comenzar, les recuerdo que mi libro todavía lo pueden conseguir en Amazon y en las librerías que aparecen aquí en pantalla. Alejandro, por aquí tú me colocas eso, ¿verdad? Y se ve bien bonito. Así que adquiérelo, despierta tu poder. Yo estoy seguro que una herramienta que les va a ayudar un montón. No porque yo lo haya escrito, es porque ya está aprobado. Así que adquiéralo. Como les dije, hoy yo estoy hasta nervioso porque conmigo está mi mentora, mi mentora en coaching. Es una persona que uno conecta muy rápido con ella, tiene una energía, hay una luz y es una mujer que es como, tiene fuerza, pero a la misma vez es suave. Es algo que de verdad en palabras es muy difícil poner. Así que imagínense ustedes, por eso es que estoy tan nervioso. Pero yo sé que va a ser una conversación muy bonita y me refiero a mi coach y mi mentora y amiga, Ay, qué casi bueno. madre, Agnes Torres. Gracias por estar aquí en Sin Manual. Gracias, Bienvenida. gracias, gracias, José, pero con esa introducción ya me veo hoy en el Choliseo. Por fin se nos dio. Gracias, se nos dio por fin, qué privilegio poder compartir contigo una conversación más, aunque nos encanta conversar aquí en Sí, este foro tan importante que llega a sus casas, a sus hogares, a cada corazón, a cada vida, de las imagínate tú. familias que ustedes representan, qué bueno. Pues mira, y para poner un poquito a la gente en contexto, Sí, yo conozco a Agnes cuando entró en proceso de certificarme como coach y fue todavía ahí pasando un poco la pandemia, sí. o estábamos todavía como que no podíamos interactuar en un mismo espacio, Ujú. así que era a larga distancia. Así es. Y aún siendo de esa forma, la conexión eh, contigo y con todos los compañeros que tuvimos la oportunidad de esa generación 11 Así es. compartir allí fue muy, muy especial. Y es de esas, es de esas cosas a las que uno debe regalarse la oportunidad, porque aunque yo ya llevaba mucho tiempo eh, ofreciendo conferencias, talleres, como profesor, pues uno, eso es lo que uno hace, ¿verdad? Todo el Ujú. tiempo. Eh, Definitivamente el conocimiento no ocupa espacio y siempre hay cosas nuevas que cuando uno abre la puerta al conocimiento y llegan, te sorprenden. Y ese es ese wow factor, ¿verdad? Guau, así es. Y pues desde ahí nosotros pues hemos mantenido una amistad. Si usted no ha adquirido mi libro, si ya lo adquirió, usted va a notar en el libro que hay un escrito muy hermoso que ella hizo sobre el mismo. Así que Privilegiada. imagínate tú. Qué bueno Sí, tenerte aquí. eso fue una conexión, como tú dices, a través de la virtualidad, así que no hay límites. Cuando conectamos en esencia, a través de la virtualidad surgió. Sí. Y hablando de esencia, Ujú. porque tú definitivamente, eh, tu esencia se nota. O sea, tú eres de esas personas que llega a un espacio y aunque no digas mucho, la gente sabe que estás. Y eso no todo el mundo lo puede lograr. Así que es una bendición, Gracias, ¿verdad? Ha sido, yo pienso, que un don que Papá Dios te ha gracias. regalado. Amén. ¿Cómo? Háblame un poquito de Agnes. ¿Cómo era Agnes de niña? ¿Tú siempre fuiste así o tú fuiste Sí, una niña tímida que de sí. momento fue descubriendo el mundo y su esencia? Pues fíjate, como tuve el privilegio, tuve la bendición de criarme en un hogar de base de fe. Ok. El criarme en un hogar de base de fe me hizo a mí estar en unos foros de liderazgo, pero pienso como preguntamos siempre, ¿el líder nace o se hace? Y ya de niña salía en mí lo natural, así que pienso que nací
con el don del liderazgo. Y aunque jugáramos en la calle, cuando el arcoíris no tenía 7 colores, ni había tecnología, jugábamos muchos juegos en la calle y yo siempre me veía liderando. Siempre me veía bien vocal y también con buenas relaciones, buscando amistad, buscando relacionarme con otros. No era la súper extrovertida, pero sí de niña recuerdo que era una líder innata. Así crecí ya a los 15 años, que yo antes, cuando no había pre-kinder ni nada de esto, salí de temprana edad de la escuela. A los 15 años ya yo estaba en la high school, en la Ponce High School, y yo participé como secretaria e historiadora de la Unión de Jóvenes Bautistas de Puerto Rico en un encuentro de jóvenes bautistas de Centroamérica en Costa Rica. Así Ok. que si me voy a mi niñez y mi adolescencia, hay una coherencia de que fui consistentemente líder. Y es interesante eso que mencionas, porque este precisamente es un espacio donde acompañamos a los padres en los procesos de crianza, que importante es no limitar a nuestros hijos en, esos procesos del desarrollo, porque hay una cosa que es, ¿verdad? Esa esencia que es algo con lo que uno llega. Sí, Y de momento muchas veces eh, no por mal, porque los padres no quieren hacer cosas por mal, pero a claro. veces, en la movida de vivir sus sueños a través de sus hijos, no dan espacio a que ese arbolito crezca y eche ramas, ¿verdad? Y cuán Exacto. importante eso. Cuán importante fue en tu caso ese apoyo por parte de tu familia para que esa esencia de la cual hoy muchos nos beneficiamos y disfrutamos, no se apagara. Sí, fue determinante. Yo me crié en un hogar de un segundo matrimonio. Mi mamá, cuando me tuvo a mí, fue madre soltera y yo me crié con mi abuela, mi mamá y otras tías. Todas esas mujeres son mis role models Mujeres al poder. al poder. Costureras, barberas, beauticians. Entonces fue como una estructura que componía todas las dimensiones, desde el aseo, desde la estética, desde la ropa, desde el conocimiento y la sabiduría que Dios da a través de un marco de fe. Entonces todos estos componentes fueron creciendo en mí al unísono. No se lo adjudico solamente a una dimensión en mi vida. Ujú. Todo este apoyo hizo crecer en mí una autoestima, pero también me ofreció un espacio de autonomía y de libertad, que es bien parecido a lo que aprendemos en coaching, Ujú, con estructura y disciplina. Así que yo diría a las familias que nos están escuchando, ofrecer espacio y libertad para que nuestros dones y talentos crezcan y florezcan, no solamente en lo educativo, sino en los valores, en las claro. creencias, en las fortalezas, apoyado por ese espacio de autonomía y de libertad que nos pueden proveer las familias para que nosotros no estemos controlados todo el tiempo, paso a paso, en unos espacios limitados. Claro. Cuando hay estructura y hay disciplina a la misma vez y hay consecuencias y hay supervisión, en ese espacio de libertad y autonomía es que yo le adjudico el crecimiento de mi liderazgo. Y eso es bien importante, mencionar la palabra autonomía Ujú. y a veces como padres tenemos el temor ¿verdad? Que no suceda nada a nuestros hijos y demás. Y en ese Sí, temor, mm, queremos que crezcan dentro de una burbuja en donde no hay ese espacio. Y la importancia de que nuestros hijos desarrollen esa esencia es que eso eh, va a todas partes con uno sí, y está en todo momento con uno. No importa cuál sea el lugar, la experiencia de vida, lo que sea que tú estés viviendo en cierto, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros vivimos muchos momentos sí, y en cada uno de esos momentos esa esencia es la que nos carga a través de ellos, porque pues la vida es complicada. claro. No siempre las cosas se nos dan tan fácilmente. Mm, Y cuando en casa se nos permite desarrollar eso, no importa qué,
cuando está la calma, la esencia brilla, pero cuando está la tormenta, también. Sí. Fíjate, me abres los ojos y la mente con esto que estás compartiendo conmigo, que determina cuánta libertad y autonomía le damos a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque nunca vamos a dejar de ser ni papás, ni mamás, ni abuelos, ni abuelas, por más edad que tengan. No vamos a dejar de serlos. Y lo que nos permite que le ofrezcamos este espacio de libertad para fluir y crecer a nuestros hijos y nuestros nietos es regalarles confianza. Porque como tú dices, donde quiera que estén, van a responder a ese nivel de confianza que tú les estás regalando. Claro. Bien, bien, bien atado a distintos modelos de liderazgo que vemos en trayectoria, ¿verdad? De algunos, como un Stephen Covey, que tiene un modelo que habla sobre la velocidad de la confianza, esto para las organizaciones y los negocios. Y es que nosotros somos tacaños regalando confianza. Y en el entorno de los hogares y de las familias, cuando regalamos confianza, le estamos dando un endoso emocional a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ustedes pueden lograr todo lo que se propongan. Y eso es Eso maravilloso, es maravilloso, eso es pero yo me he maravilloso. encontrado peleando conmigo misma por ser tacaña, regalando confianza, con la boca es un mamey, así decimos en el campo donde yo me crié en Ponce, en el barrio, con la boca es un mamey, pero si nosotros lo adoptamos, lo adherimos a nosotros Ujú. y sin miedo, a ojos cerrados, confiamos en las fortalezas y virtudes que leemos y las creencias que le hemos construido a nuestros hijos, nosotros podemos decir, aquí está mi lazo, este es un regalo para la vida y le damos confianza y fluye en él. Yo creo que sí que podemos seguir Qué bueno. expandiendo lo que hemos comenzado a hacer. Y qué bueno Ujú. que lo estás diciendo porque especialmente en estos días que tanto está resonando tanta situación de familia Así aquí es. en Puerto Rico, posiblemente esto lo estén viendo en otros países, ¿verdad? Porque lo Sí, bueno del YouTube es que no hay frontera y exacto. llegamos a muchos lugares, pero aquí en Puerto Rico en estos días estamos escuchando tanta noticia de maltrato, de abuso, que a mí me entristece mucho. Sí, Pero por otro lado, ¿verdad? Se hace noticia de lo negativo, pero por otro lado también sabemos que tenemos muchas familias, como pasó contigo y como ha pasado con muchos de nosotros, que aún a pesar de las adversidades hemos podido florecer, ¿verdad? Y lograr ser exitosos, aunque con mucho trabajo, pero hemos logrado el éxito, que a veces se piensa que lograr el éxito se llega como sin pasar trabajo, pero sí. el trabajo es lo que determina realmente el éxito. Quiero preguntarte, ¿cómo en los momentos más difíciles que te ha tocado a ti vivir, cómo eso, ¿verdad? Eso de ser líder, eso porque y especialmente en donde tú te mueves, que como líder estás llevando siempre un mensaje de, de motivación, ¿verdad? Que nos llenas de esa energía. Pero ¿qué pasa cuando han habido situaciones difíciles en tu vida? ¿Cómo se ha manejado eso? Pues fíjate, es momentos de vulnerabilidad. Yo he tenido muchas pérdidas en mi vida, ¿verdad? Y son todas, no son de muerte nada más. Cambios son pérdidas, divorcios son pérdidas, Ujú. además de seres queridos que uno pierde. Yo me he visto liderando la resiliencia. ¿Tú habías escuchado eso alguna vez? Liderando Ser la resiliencia. líder de ti mismo cuando los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, cuando los días no son tan favorables, cuando estamos en momentos de vulnerabilidad. No quiero decir que soy intocable, pero crear conciencia de mí misma cuando pasan esos momentos de vulnerabilidad me hacen poner las cosas en orden. Y lo que he aprendido sobre el liderazgo, que es un comportamiento, no es un título, no es un rol de jerarquía, es moverte a la acción, Muy cierto. inspirar a otros e influenciar desde tu esencia, desde lo que tú eres, como ser humano, no como desde lo que haces o lo que tienes. Entonces, la capacidad de levantarme a mí misma o de tomar decisiones conmigo misma para yo liderar y enfrentar esos espacios de vulnerabilidad. Yo te diría que sí.
que me ha servido para yo trabajar desde ese ser humano que soy yo, que muchas veces somos los centros de los hogares, ¿verdad? Dios me claro. ha bendecido tanto y he sido tan privilegiada del cielo que después de unas oportunidades en mi vida donde estaba divorciada con 2 hijos, conozco a mi esposo, que yo le digo que es el mejor esposo del universo, Harry. No, yo creo que no, todavía no hay nadie que no lo quiera, ¿verdad? Lo queremos, todo el mundo Sí, lo sí, queremos. sí, sí. Y Lleva cocina. a cocina riquísimo. Es mi derecha, mi izquierda, mi apoyo. Es más, él seca mis lágrimas y no se seca las de él. Y fíjate, ahora que mencionas Sí. a tu esposo, cuán importante, porque sí, es cierto que el asunto de cuánto me conozco es lo que me ayuda, ¿verdad? Sí. A poder levantarme en momentos difíciles, Ujú. pero necesitamos esos cirineos en ciertos Sí. momentos que nos Así ayudan es. con nuestras cargas. Y cómo, cuán importante ha sido tu esposo. Demasiado importante. Mira, cuando nosotros decidimos unir nuestras vidas y formar familia, ahora van a ser 35 años. Yo tenía 2 niños y él 2 niños y él dijo, todo esto está chévere, nos estamos llevando bien, los nenes también, pero Dios tiene que ser el centro de nuestra familia. Y él ancló, y el elemento no negociable para nuestra relación fue que Dios estuviera en el centro de nuestra familia. Eso fue lo primero. Y lo otro fue darse permiso para hacer cosas que él no había hecho o cosas que él no había entendido, ¿verdad? En su matrimonio anterior. Por ejemplo, él se autodenominó, tú acabas de decir que cocina riquísimo, y él se autodenominó que él no cocinaba. Él hacía 0.0 nada, ni una sopa. Para no decir la marca, de esas de sobrecito que se hacen con agua y fideo y ya. Ni eso. Cuando nosotros decidimos unir nuestras familias, cada detalle se tejió con hilos de amor y Qué él lindo. empezó a hacer sus primeros pininos, como él llegaba a la casa y recogía muchachos a las escuelas más temprano de lo que yo salía. Y él empezó a querer aprender a hacer un arroz blanco. La primera comida que le sirvió a los nenes, ellos le pusieron de nombre salchichi a la jarrí, porque fueron salchichas guisadas que él no sabe ni cómo las hizo, pero las hizo para acompañar ese arroz blanco. Después entonces fue añadiendo ejercicios de cocina para añadir menú y así surgió el que él se adueñó de la cocina y de atender los muchachos en lo que yo llegaba para poder yo hacer otras cosas. Y ahí entraban los estudios, ahí entraban las tareas de hogar, y ahí entraban el que tuvimos que cuidar a mi mamá y luego a mi papá, porque fueron personas que se enfermaron y los atendimos en nuestro hogar. Y de una familia pequeñita se convirtió en una triple familia, donde éramos los muchos. Primero empezamos alquilados en una casita en el campo, en Carolina, y luego nos mudamos a una casa mejor para tener más espacio. Y cada detalle fue construido en equipo. Y a los muchachos tenían tareas, se les asignaban tareas de lavar y secar ropa, de doblar. Hacen o no las hacen, a tiempo no las hacen, pero fue en equipo. Cocina, aseos, horarios. O sea, no corrió todo en una improvisación solo porque nos enamoramos y quisimos unirnos, sino porque además de nosotros, los 4 muchachos fueron elementos claves en este equipo de trabajo. Quizás sirvió, porque Harry siempre tuvo equipos de béisbol, el que él también hacía equipo Así que, de pelota con los niños, pero a la misma vez se dio natural. claro. Yo líder, el líder, unimos nuestras vidas y lo más importante en nuestras vidas, además de Dios, eran nuestros hijos y formamos un equipo. Has dicho dos palabras que son clave y qué bueno que estamos teniendo esta conversación porque yo estoy seguro que en casa hay muchas familias que están diciendo, viste que puedes cocinar. Sí. Pero hay una cosa que es la palabra equipo Mm, y no improvisación. ujú, Tiene que haber planificación. sí. Cuando nosotros nos unimos a otra persona con la intención de la construcción de un proyecto de vida en común, no puede haber improvisación. No. Tiene que haber planificación. Ujú, Y por eso es que yo siempre hablo del amor como decisión, ¿verdad?
porque, oye, en las películas todo es tan bonito y fueron felices para siempre. Pero la realidad es otra, en el Claro, día a día es otro, y claro, tenemos que tener esa capacidad de elegirnos el uno al otro todos los días, tener la capacidad de trabajar en equipo, no podemos, ¿verdad? No puede ser desde el egocentrismo, a veces hay que ceder, claro, aunque a uno le incomode un poco, y a veces, ¿verdad? Es como una negociación constante total. para que pueda ser funcional. Total. Igualmente la economía, en los viajes, las vacaciones. Nosotros teníamos 2 carros viejos. Ajá. Uno le decían el chustro, el otro el alérgico, pero mientras pudiéramos estar juntos, necesitábamos ir en un solo carro, nos manejábamos juntos. La unión también fue parte de estos elementos que construimos. Si teníamos que ir por obligación en 2 carros, pues porque para allá, para tu pueblo de Yabucoa, Maunabo, donde nos gustaba ir mucho, pues Bueno, los pastelitos de Ah, Chapín. los motetes no nos cabían, pues teníamos que irnos en los 2 carros, y hacer unas negociaciones de tiempos, espacios y finanzas, o sea, es un todo, pero si lo hacemos aislados, si no lo trabajamos con equipo, no se da tan livianamente, porque el día a día de una familia es intenso y demasiado enérgico. Ahora, eso sí, te voy a hacer un chiste. Cuando los nenes empezaron a crecer, que ahora los nenes son uno que va a cumplir 44, 45, 46, 47, o sea, nada de nene. Ahora los nenes son ustedes. 4 hijos y 8 nietos. Cuando los nenes empezaron a crecer, él le decía: "Yo les voy a decir una cosa, ustedes enamórense, pero jamás le digan a sus esposas que van a tomar la cocina por adopción, se van a esclavizar". Qué Ese siempre gracioso. ese siempre era el consejo que él les daba. Pero qué bonito, qué bonito. Sí, Y quienes hemos tenido la oportunidad de compartir cerca de ustedes, podemos recibirlo. Y se siente que lo que hay entre ustedes es puro. sí. Incluso a través de las redes, que yo veo que a veces suben videos bailando y eso, porque Harry Nos también vamos de es novios, bailarín, es bailarín, yo lo he visto. nos Eh, vamos de novios y sin chaperones. Oye, y eso para quienes, estamos en otros procesos, Ujú. ¿verdad? Nos inspira, Sí, y es un sí, sí se puede. Así que si tú estás en tu casa pensando o frustrado o frustrada porque crees que no es posible el que se pueda construir una familia, eh, con todo el amor y demás, yo creo que ahí están los ingredientes para que podamos hacer esa mezcla, ¿verdad? sí, Dios como centro, el trabajo en equipo, el ujú, planificar, ¿verdad? No improvisar. sí, Son ingredientes que son claves para que la relación pues, sea una relación saludable, que tanta cierto, falta nos hace aquí en Puerto Rico ver más familias así saludables. cierto. Y Agnes, la coach. Me gustaría que Ay, habláramos sí, ahora me un poquito de encanta. eso, porque hay algo de ti que a mí me encanta y es que a ti te gusta ver a la gente brillar Sí, y que eres una gran facilitadora para que se den como que conexiones y ese tipo de cosas. Y veo que te lo disfrutas, a ti te gusta sí, eso. sí, Eh, ¿Cómo surge todo eso? ¿Cómo surge lo de ser coach? ¿En qué momento te diste cuenta que eso que ya era algo natural en ti sí, podía ser de beneficio para muchos? claro. Yo trabajé en mi último patrono y hace 16 años ya estoy como freelance. Pero mi último patrono fue en la industria farmacéutica, donde ahí fue que yo aprendí en aquellos tiempos a escuchar sobre el coaching. Claro, la industria farmacéutica antes era basada en la vaca gorda, ¿verdad? Los beneficios económicos de salarios buenos y de procesos y sistemas robustos. Era donde se movía más el poder desarrollarse uno como profesional internamente. Sin embargo, yo a los 50 años tenía un sobrepeso diagnosticado con obesidad mórbida y yo llegué a pesar
424 libras trabajando en la industria farmacéutica. Y yo adjudicaba que yo no podía seguir creciendo profesionalmente porque tenía muchas limitaciones físicas y me expuse a solicitar otros puestos en el rol, en los distintos roles ¿verdad? Que a mí me interesaban y no me llegaba la oportunidad y yo lo adjudicaba a a ese elemento vulnerable de esa condición física. No así, yo no dejé de ser líder nunca. Yo no tenía problemas de autoestima. Sin embargo, no me sentía saludable. Da un giro mi vida porque me quise celebrar los 50 años en Las Vegas y no hicimos una buena selección de la fecha. Y fuimos a un mes de calor horrible. Y yo no me disfruté esa celebración. Cuando yo llego a Puerto Rico, decido darme la oportunidad de buscar opiniones de salud y médicas y y me fui a la cirugía bariátrica en aquel entonces. Hace este diciembre del 2026 voy a cumplir 17 años de ese evento. Y entonces, cuando yo recuperé mi salud y en los primeros 10 meses bajé 100 libras, yo no me aceptaba, porque como tú dijiste, en la pregunta que me hiciste, que me remontaste a que me condujo al liderazgo y a desarrollarme en la adultez desde la niñez y la adolescencia, yo nunca sufrí ni de bullying, ni de señalamientos por el peso, sino que al contrario, mientras más bonita yo estaba, menos necesitaba de estimularlo. Así que me acostumbré a verme llenita siempre, grandota. Cuando empiezo a verme, después de haberme hecho la cirugía bariátrica en un espejo, y yo no me gustaba yo misma, vi este anuncio que decía cómo convertirte en el coach de tu propia vida. Y era un mini curso que ofrecía una universidad en educación continua con la profesora Maribel Belaval de Cestero, que es mi mentora amada, una de ellas, a quien amo, colega y amiga, mi inspiración, y me llevó a lo que tú aprendiste en tu formación como coach, que era hacer auto-coaching. Yo mirarme a mí misma, aprenderme a valorar desde adentro, a resaltar lo bello que hay en mí, a anclar en mis fortalezas, a no ser tan autocrítica, a no debilitar más lo que no me gustaba en mí, sino a ponderar y maximizar todo lo que brilla en mí. Y me enamoré del coaching porque me funcionó. Inmediatamente vi los efectos positivos en mí. Ahí tuve una conversación con alguien que fue mi supervisora inmediata en la industria farmacéutica, donde buscó el auspiciarme una certificación como coach para proyectos internos en la industria farmacéutica, ahí en una dimensión profesional. Ok. Si queremos que la gente brille, necesitamos llevarlos a que se validen, a que ponderen sus fortalezas, a que Claro. maximicen sus talentos, pero comienza siempre por mí. Así que mira lo que me dio la vida de regalo, que llegué al coaching para poder valorarme a mí misma. Y por eso es que tú dices que soy puente y soy conexión para que la gente florezca y brille. Y me da mucha satisfacción el que yo pueda lograrlo con otras personas y que cuando ya yo no esté en la tierra, pues yo pueda decir, dejé un legado en que las personas una a una van a hacerse brillar unas a las otras, pero todo empieza desde mi interior. Y así fue como me enamoré del coaching. Y como ustedes saben, esta es la parte romántica de mi vida, Pero que es el coaching, qué sí, bonita historia. Y sí. es algo que es contagioso Ujú. y que es bien importante porque yo también aprendí muchas cosas en el proceso cuando tú hablabas de ser nuestro propio coach. Esa noche yo me fui a dormir con muchas inquietudes, porque el punto de partida, y yo lo comento en mi libro, el punto de partida siempre es uno. Cierto. El punto de partida es uno mismo. Y si no hay amor propio, si no hay esa aceptación de quién soy, si mi mirada está puesta más en lo que no tengo, más allá de lo que sí tengo para dar, Exacto.
entonces lo que voy a hacer es convertirme yo mismo en un obstáculo para mis procesos. Sí. Entonces, y llevándolo a lo que es al núcleo familiar, Oh, ¿cómo yo entonces como papá, como mamá, si no soy capaz de partir desde mí con amor propio, ¿verdad? Abrazando todo lo que son mis fortalezas, bregando lo que son, ¿verdad? Lo que llamamos lo de las creencias limitantes. Entonces, qué le estoy heredando a mis hijos? eso. Y por eso yo le pregunto a los papás, y a veces, y con toda la situación que pasa en Puerto Rico, eh, yo pregunto, hay que cuestionarnos desde dónde estoy yo funcionando como papá, como mamá. ¿Es desde el miedo? ¿Es desde la Cierto. frustración? ¿Es desde el coraje? Y entonces, cuando nos convertimos en coaches de nosotros mismos, podemos descubrir tanto, Sí. tanto, y podemos incluso, eh, yo honestamente tengo que decir, yo tengo que verme en un antes y en un después, porque no era que yo no tuviese potencial para hacer muchas de las cosas que he podido lograr en estos últimos años. Eso estaba ahí. Sí. Lo que faltaba era que fuese capaz de abrir la puerta Eso. y confiar, y confiar para entonces poder disfrutar de lo que ya desde el inicio, ¿verdad? Dios había puesto en mí. Y entonces es hermoso eso. Así que yo tenía mucha curiosidad. Por Sí. eso te hago la pregunta, tenía mucha curiosidad y qué bonito que tengas esa apertura, ¿verdad? Porque no es fácil a veces uno públicamente compartir cosas que son tan, ¿verdad? Tan íntimas, tan de uno, pero Sí. que yo estoy seguro que muchas veces cuando nosotros vivimos cosas como esta, yo digo que en todo hay propósito, Sí. en todo hay propósito. Y lo que a veces vemos como una situación caótica en nuestras vidas, es el inicio a algo bien grande. Así Y hay es. que ser pacientes, hay que ser pacientes. ¿Cómo tú has podido, yo sé que has tenido situaciones muy duras de pérdida, ¿verdad? En tu vida. Eh, no sé si quieres hablar de eso, pero una cosa que yo admiro mucho de ti es la manera en como tú en ciertos momentos, ¿verdad? Por las cosas que hemos compartido, has manejado ese tema de la pérdida. Ahorita hablaba de divorcio, de seres queridos que se han ido, que a veces es tan difícil poder manejar. Sí, de todo tipo de pérdida, pero en pérdidas familiares de peso y de dolor. Oh, yo perdí un hijo, mi tercer hijo, ahora hubiera cumplido 46 años. Yo perdí a mi mamá, yo perdí a mi papá, yo perdí a mis abuelos, yo perdí a dos primos, yo perdí a dos tíos, o sea, estoy hablando de núcleo familiar cercano. Sin embargo, la pérdida mayor que hemos tenido mi esposo y yo en conjunto es la pérdida de la nieta mayor, porque Nicole nació y se crió en la casa, ¿ves? Como te dije, Dios nos dio la oportunidad de crear una familia, dos y dos, que se convirtió en un familión. Y entonces Nicole llegó a nuestras casas, digo nuestras casas porque estuvo en las mudanzas, en las transiciones de las casas que hemos vivido, para convertirse en una más. Ella decía the privileged one, porque los demás nietos no vivían en casa. Así que Nicole, más que nieta, era hija. Entonces, en esa otra parte de ser líder y resiliente desde un espacio de vulnerabilidad, hemos nosotros aprendido a que, como tú dices, vivimos para un propósito mayor. ¿Cómo yo voy a transformar el dolor en vivir con alegría a pesar de las circunstancias para nosotros poder seguir dejando amor y valores a nuestros hijos, a nuestros nietos y dejar legado a otras generaciones? Y desde ese espacio de dolor, que no te digo, ni te niego, ni les niego a ustedes,
que hay espacios de que hay que llorar, se Claro. llora, hay que enjugarse las lágrimas, se enjugan, en que hay que guardar silencio, se guardan, en que hay que cantar, en que hay que reír, en que hay que bailar, en que hay que leer, y todo es parte de ese proceso de reconciliación con uno mismo ante la pérdida, que es lo que llaman duelo. Ujú. Podemos transformar lo que es dolor, lo que es pérdida, en algo más. Y ese algo más es lo que yo quiero dejar. Y es interesante porque yo creo, a veces el dolor es inevitable. Hay cosas que nos duelen. Ujú, No hay otra manera de describirlo. Duelen. Pero hay una diferencia entre lo que es el dolor y es el sufrimiento. ujú, Y yo siempre he tratado de separar una cosa de la otra, porque muchas veces el problema está cuando algo nos duele y comenzamos a sufrir por eso. Al final del día, ese sufrimiento nos hace más daño que el mismo dolor. Entonces, eh, ¿cómo poder, verdad? Uno diferenciarlas para que, pues mira, el dolor lo acepto, pero no voy a sufrir por eso. Mira, me recuerdas a mi otra mentora y colega, Eneida Sierra, que fue de la escuela donde yo hice mi certificación en coaching. En aquel entonces, Peoples, como ella misma bromea, cuando el arcoíris no tenía 7 colores. La lucha debilita, el amor capacita. Apréndanse en esto. Wow, La repítelo. lucha debilita y el amor capacita. Y cuando vas a luchar con un dolor, vas a sufrir, que es lo que tú estás Ujú. diciendo. Cuando lo abrazas y permites cargarlo y que se convierta en otra cosa, en bendición, entonces amas y se expande la capacitación y el conocimiento que te ofrece esa experiencia. Qué bonito. Sí, La base es el amor. el amor, La base el es el amor. amor. Es aprender a amarnos primero nosotros para poder amar todos los que están a nuestro alrededor y todo lo que nos pase. Claro. Y todo lo que nos pase. Eso está bien bonito. Eh, ¿Cómo, Agnes? Me gustaría que habláramos ahora un poco. Yo estoy seguro que hay personas que tienen que estar preguntándose, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo es esto del coaching? ¿Verdad? Si hay alguna persona que se está inquietando al escucharnos, tú tienes, ¿verdad? Tú fundaste un espacio para poder, aquellos que nos interesa certificarnos como coaches. Me gustaría que habláramos un poquito de qué es ser coach, lo que implica el proceso y cómo puede eso beneficiar a uno. Mira, me encanta, porque si todas las familias pudieran traer a sus casas herramientas de coaching, pudieran entenderse más y y pudieran conectar más en aumentar confianza y conectar más en armonía hacia la toma de decisiones. Un coach es una persona que tiene el corazón de servicio. No hay ninguna formación previa, no hay prerequisitos. ¿Tú quieres ayudar a otro? Ya tienes corazón de coach. Por eso en las casas es tan conveniente. Porque ¿quién en las casas queremos en la familia mal para nuestros hijos, para nuestros esposos, para Ujú. nuestros compañeros? Nadie. Entonces, es esta persona que se convierte en un profesional coach, porque hay que tomar unas certificaciones para esto, porque uno no se puede adjudicar ese sello como coach porque es buena gente, porque es extrovertido, porque haces un chiste en la radio, porque tienes buena jerga y puedes comunicar y ser conferenciante, no. Es una persona que lleva una metodología para ir de la mano, acompañando a otros a todo lo que se propongan, metas, propósitos, ideas, conscientemente consciente de que esa persona que usted está acompañando tiene la capacidad y el potencial de lograrlo. No le quita al otro. Ujú. Yo soy coach, voy contigo de la mano, me preparo para eso en una metodología, con unas competencias que aprendemos, unos paso a paso, voy de la mano confiando ciegamente en tu potencial. No digo qué hacer,
Y no digo que no hacer, porque ya no es coaching. Voy contigo, no vas solo, no vas sola. Voy provocando a conciencia, a la toma de decisiones, con preguntas, con silencios que capturan mucha información y le llamamos escucha activa para poder seguir conversando como tú has estado haciendo sutilmente conmigo y proveer información y alumbrarme en esos espacios que yo nunca entro. Y tú lo has hecho hoy en esta conversación. Me llevaste a la infancia, me llevaste a la adolescencia, me llevaste a la adultez, me llevaste en cómo me convertí en coach, cómo formé familia. Y esa conversación creativa, sin juzgar, sin etiquetar, sin señalar, regalando confianza desde el amor, porque estoy creyendo en tu potencial todo el tiempo, es lo que me hace ser coach. Imagínense las familias completas No, yo creo que trayendo herramientas de coaching a sus casas. eh, es- y Extraordinario. es interesante y es importante porque, ¿verdad? Los coaches no somos psicólogos, No, para nada. somos personas comunes y corrientes que a Ahora hay través muchos psicólogos que se que están certificando, sí, sí, muchos sí. médicos, muchos Y a mí me abogados. encanta, Mm, y a mí me encanta. Y es porque es una manera muy, muy accesible de recoger herramientas que son útiles para todo tipo de situación, todo, para todo tipo de situación. Una de las cosas que yo más atesoro y valoro de haberme regalado la oportunidad ¿verdad? De certificarme como coach es el haber podido desarrollar la capacidad de la escucha, el aprender a escuchar desde lo otro, porque casi siempre estamos escuchándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces alguien viene a comunicarte algo y uno, eso no es nada, a mí me pasó peor. Entonces, no, no, no. Si yo como papá, como mamá, me nutro de herramientas donde cuando nos sentemos a la mesa, ese hijo adolescente, que a veces yo tengo muchos padres que vienen, tengo un hijo adolescente, ya yo no sé qué hacer, quiero tirar la toalla. sí, O en la escuela me decían, mira a ver maestro, qué hace usted? Porque ya yo no puedo. Y tan simple como sentarse sin hacer juicio, a escuchar, eso abre una puerta gigantesca para la conversación sanadora. Porque muchas veces la situación que se da en familia es por falta de no tener la capacidad de escucharnos. Y si algo yo atesoro de mi proceso fue eso, escuchar. escuchar. Le estás abriendo opciones a los demás. Claro, Estás mirando los escenarios desde otra perspectiva. No estamos funcionando y dirigiendo todo el tiempo a la familia desde el yo, sino que abres la participación colectiva en tu núcleo familiar. claro. La gente se siente valorada, la gente se siente satisfecha y el estado de plenitud aumenta. Y me encanta eso, el estado de Ujú. plenitud. Sí, Estado de sí, plenitud. sí, A veces aspiramos a la felicidad, pero yo creo que la plenitud es como, es más, sí, es más. más. Bueno, Agnes, Sí. podríamos estar aquí hablando horas, ¡Ay, horas, me horas, horas, pero me encantó! gustaría que compartieras con las personas que nos están viendo a dónde pueden conseguirte o qué tienen que hacer si quieren Perfecto. comenzar y regálese eso. Regálese eso que usted va a ver y escríbanos, déjenos saber si lo hace, déjenos saber para que podamos compartir con otros ese regalo, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que? Pues mira, eh, Dios me regaló un diseño, fue un regalo de Dios a mi vida, y esto lo tengo que decir donde quiera que converse sobre el coaching, eh, porque en Puerto Rico hay como 6 o 7 escuelas aprobadas por la International Coaching Federation, donde usted puede ir a hacer una certificación en coaching. Pero Dios me dio un regalo, un diseño para que las personas que aprendan estas competencias y esta metodología comience desde su yo.
iCoach, así como el iPhone, iCoach New Generation Coaching Certification by Fidelis, porque es la empresa que me abrió sus puertas y su corazón desde su dueña, Yolene Salgado, para ofrecer este curso. Así que en todas las plataformas digitales donde encuentren Learning Center by Fidelis, encuentran información sobre iCoach New Generation. También pueden entrar a manejatutalento.com/coaching. www.manejatutalento.com/coaching. Y ahí encuentran todo lo que incluyen los módulos y las fechas donde estoy ofreciendo esta certificación. Es una certificación aprobada a nivel 1, otra vez, por la International Coaching Federation, que no expira, no tiene fecha de caducidad. Y donde quiera en el mundo que la International Coaching Federation tenga presencia, usted puede ejercer como coach. Excelente. Puede hacer la certificación para utilizarlo para su familia, para guiar a su familia con herramientas de coaching. Puede emprender como coach. Y hay distintas especialidades en coaching. Y otra vez, José, como te dije hace un ratito, estoy viendo cada vez más profesionales en la psicología clínica, en la psicología industrial, en la medicina, en ramas como leyes, abogados, ingenieros, tecnología, salud y bienestar, en foros académicos que se quieren convertir en coaches para conectar con lo que ya hacen. No es dejar lo que ustedes están haciendo, sino que añade valor, Exacto. porque aprender a hacer silencios, aprender a escuchar activamente, a saber entrar con preguntas y analogías, el provocar la voluntad en otro da trabajo. Ujú. Y en el coaching, eso es medular. Y todo el que tome el curso lo va a aprender. Así que allí estaré más que privilegiada. Si alguno de ustedes quiere traer coaching a su hogar, puede ir a certificarse con nosotros. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Y igual pueden escribirme, ustedes saben que en Escuela de Padres de Puerto Rico, tanto en Facebook como en Instagram, ustedes si se pierde y no encuentra el lugar, me escribe por ahí que yo lo conecto rapidito. Y te quiero agradecer, porque yo sé que tú eres una persona sumamente ocupada, que me hayas regalado esa presencia tuya aquí en este podcast, que lo que buscas es educar y Sí, provocar un poco a la familia. Y yo gracias. creo que alguna gente tiene que estar inquieta hoy. Gracias, gracias. Y gracias a ti. Y gracias a ti por este proyecto tan hermoso, la Escuela de Padres, donde si queremos hacer algo para que estas noticias que están pasando últimamente en nuestro país, tan triste desde los hogares y desde la parte de los niños. Nosotros podemos hacer algo por nuestro Puerto Ujú. Rico desde los hogares. Y este proyecto nació de ti, de tu esposa, del amor de colegas y auspiciadores como los que te están apoyando, para que nosotros sí podamos poner la cabeza tranquilita en nuestras almohadas y decir que estamos haciendo algo por nuestro país. Gracias, gracias, Eso gracias. me da mucha alegría y me honra mucho viniendo de ti. Así que, y ustedes en casa, familia, los voy a dejar con una pregunta que aprendí de mi mentora. Después de todo esto que hemos hablado, que yo estoy seguro que te sientes inquieto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo distinto para ti? Y con eso los dejo. Quédense ahí pensando. Nos vemos en la próxima.